Psicología y religión. 11. Capítulo 3. Historia y psicología de un símbolo natural. Cuando se habla del hombre, cada uno se refiere a su yo, a su disposición personal, en la medida en que tiene conciencia de ella. Al hablarse de otros, se lo supone de una naturaleza bastante parecida. Mas, como la investigación moderna ha demostrado que la conciencia individual se basa en una psique inconsciente, cuyas dimensiones no es posible precisar, y se halla como incrustada en esta última, despréndese la necesidad de revisar el prejuicio, un poco anticuado, de que el hombre no es más que su conciencia. A este ingenuo supuesto debe oponerse acto seguido la cuestión crítica. ¿La conciencia de quién? Sería en verdad difícil tarea hacer recordar la imagen que yo tengo de mí con la que otras personas se han formado a mi respecto. ¿Quién está en lo cierto? ¿Y cuál es el verdadero individuo? Cuando se avanza todavía más y se atiende al hecho que el hombre es además todo aquello que no saben ni él mismo ni otras personas, un algo por de pronto desconocido, pero cuya existencia es demostrable, el problema de la identidad tórnase harto más compleja todavía. En rigor, es imposible establecer la amplitud y carácter definitivo de la existencia psíquica. Cuando aquí hablamos del hombre, aludimos a su totalidad ilimitable, no susceptible de formulación y solo simbólicamente expresable. He elegido la expresión sí mismo para designar la totalidad del hombre, la suma de todo cuanto nos es dado de él, tanto consciente como inconscientemente. Tal expresión la he adoptado en el sentido de la filosofía oriental, interesada desde hace siglos en los problemas que se suscitan cuando se va más allá de la humanización de los dioses. La filosofía de los Upanishad corresponde a una psicología que desde mucho tiempo atrás advirtió la relatividad de los dioses. No debe confundirse esto con un error tan ingenuo como el del ateísmo. El mundo es lo que siempre fue, pero nuestra conciencia hállase sometida a extrañas transformaciones. Al parecer, en un principio, en tiempos remotos, aunque lo mismo puede observarse en los primitivos contemporáneos, la parte fundamental de la vida psíquica ocurría fuera, en los objetos humanos y no humanos. Estaba proyectada, según diríamos hoy. En un estado más o menos completo de proyección, apenas puede haber conciencia. Por el abandono de las proyecciones, fue desarrollándose lentamente el conocimiento consciente. La ciencia, sorprende observarlo, comenzó con el descubrimiento de las leyes astronómicas, o sea, anulando la casi más lejana proyección. Fue esta la primera fase de la desanimación del mundo. A un paso siguió otro. Ya en la antigüedad, los dioses fueron separados de las montañas y de los ríos, de los árboles y de los animales. Verdad es que nuestra ciencia moderna ya ha refinado sus proyecciones al punto de tornarlas casi irreconocibles. Pero nuestra vida cotidiana rebosa de proyecciones. Abundan en diarios, libros, rumores y chismes corrientes. Allí donde hay una laguna, allí donde falta un saber efectivo, llénase con proyecciones. Todavía hoy estamos casi seguros de saber qué piensan o cuál es el verdadero carácter de los demás. Estamos convencidos de que ciertas personas poseen aquellas malas cualidades que no encontramos en nosotros, o que se entregan a todos esos vicios que nunca, naturalmente, serían los nuestros. Todavía hoy debemos tener sumo cuidado para no proyectar nuestra propia sombra de un modo harto vergonzoso, y estamos como inundados por ilusiones proyectadas. Al representarse a una persona suficientemente valiente como para desprenderse por entero de toda proyección, piénsase en un individuo consciente de poseer una sombra considerable. Tal hombre se ha cargado de nuevos problemas y conflictos, se ha convertido en tarea seria para sí mismo, dado que no puede decir ya que son otros quienes hacen tal o cual cosa, ni que son ellos los culpables y que hay que combatirlos. Vive en la casa del autoconocimiento, de la concentración íntima. Sea cual fuera la cosa que ande mal en el mundo, este hombre sabe que igual ocurre también dentro del mismo, y si aprende solo a componérselas con su sombra, habrá hecho en verdad algo para el mundo.
habrá logrado entonces dar respuesta a una ínfima parte, al menos, de los grandes problemas que se plantean en el presente, buena parte de los cuales oponen tantas dificultades en razón de hallarse como envenenados por las mutuas proyecciones. ¿Y cómo podrá ver claramente quien ni se ve a sí mismo, ni aquellas oscuridades que inconscientemente está transfiriendo en todas sus acciones? El desarrollo psicológico moderno nos conduce a una mejor comprensión de aquello de que en verdad se compone el hombre. Primero, los dioses de poder y belleza sobrenaturales vivieron en las nevadas cumbres de las montañas o en las oscuridades de las cuevas, bosques y mares. Más tarde, se fundieron en un solo Dios, que luego se hizo hombre. Pero en nuestra época, parece que hasta el Dios hombre desciende de su trono para esfumarse en el hombre común. Por tal motivo, hállase vacía su sede. A causa de esto, el hombre moderno sufre de una hibris de la conciencia que se está aproximando a lo patológico. A tal constitución psíquica del individuo corresponde en gran escala la hipertrofia y pretensión de totalidad de la idea del Estado. Así como el Estado trata de captar al individuo, también el individuo figúrase haber captado su alma, e inclusive hace de ello una ciencia, sobre la base de la absurda suposición de que el intelecto, mera parte y simple función de la psique, basta para comprender el todo anímico, muchísimo más grande. En verdad, la psique es madre, sujeto y posibilidad de la conciencia misma. Trasciende ampliamente los límites de la conciencia, siendo así lícito comparar a esta con una isla en el océano. Al paso que la isla es pequeña y estrecha, el océano es infinitamente ancho y profundo, y encierra una vida que sobrepasa en todos los aspectos la vida isleña, tanto en su índole cuanto en su extensión. Cabría objetar a esta imagen el no haber aducido prueba alguna de que la conciencia no tenga más importancia que la asignada a una pequeña isla en medio del océano. Mas, por cierto, tal demostración es de por sí imposible, pues frente a la conocida extensión de la conciencia se yergue la desconocida extensión de lo inconsciente, del cual, en rigor, solo sabemos que existe y que, en virtud de su existencia, opera sobre la conciencia y su libertad en un sentido restrictivo. Donde quiera señoree lo inconsciente, se da también falta de libertad e inclusive obsesión. La amplitud oceánica no es al fin sino un símil alegórico de la capacidad de lo inconsciente de limitar y de amenazar a la conciencia. Es verdad que hasta hace poco el empirismo psicológico gustaba explicar lo inconsciente, según lo indica también el propio término, por una mera ausencia de la conciencia, más o menos como se explica a la sombra por la ausencia de luz. No solo en épocas anteriores, también en el presente, la observación rigurosa de dos procesos inconscientes ha reconocido que lo inconsciente posee cierta autonomía creadora, que jamás podría atribuirse a algo cuya naturaleza consistiese en una mera sombra. Cuando C.G. Carus, Ed von Hartmann y en cierto sentido igualmente a Arturo Schopenhauer equipararon lo inconsciente con el principio creador del mundo, no hicieron sino extraer la síntesis de todas las doctrinas del pasado que, sobre la base de la constante experiencia íntima, percibían lo que obraba misteriosamente como personificado en forma de dioses. A la moderna hipertrofia de la conciencia débese precisamente su mencionada hibris y el hecho de que los hombres no reparen en esa peligrosa autonomía de lo inconsciente. El supuesto de la existencia de dioses o demonios invisibles constituye una formulación de lo inconsciente psicológicamente mucho más adecuada, aun cuando se trata de una proyección antropomórfica. Pues bien, como el desarrollo de la conciencia exige la renuncia a todas las proyecciones asequibles, tampoco es posible seguir sosteniendo ninguna mitología en el sentido de una existencia no psicológica. Si el proceso histórico de desanimación del mundo, o lo que es lo mismo, si la renuncia a las proyecciones continúa progresando como hasta el presente, todo cuanto se halla afuera, sea de carácter divino o demoníaco, habrá de volver al alma,
al interior desconocido del hombre, de donde aparentemente partió. Parece que el error materialista fue en un comienzo inevitable. Como entre los sistemas galácticos no pudo descubrirse el trono divino, se concluyó que Dios no existía. Segundo error insalvable lo constituye el psicologismo. Si después de todo Dios es algo, habrá de ser una ilusión motivada por la voluntad de poder o por la sexualidad reprimida. Tales argumentos no son nuevos. Cosas parecidas dijeron los misioneros cristianos que derrumbaron los ídolos paganos. Pero al paso que en su lucha contra los antiguos dioses, los misioneros primitivos tenían conciencia de servir a un Dios nuevo, los modernos iconoclastas no saben en nombre de quién destruyen los viejos valores. Al romper las viejas tablas, Nietzsche sintióse por cierto responsable. En efecto, sucumbió a la extraña necesidad de proteger sus espaldas con un Zaratustra redivivo, a la manera de segunda personalidad de un alter ego, otro yo, con el cual se identificó en su gran tragedia. Así habló Zaratustra. Nietzsche no fue ateo, pero su Dios había muerto. Resultado de ello fue su escisión interior, y al sentirse compelido a personificar su otro sí mismo por Zaratustra, o en otras épocas por Dionisos, en su enfermedad fatal firmó sus cartas como Zagreus, el Dionisos despedazado de los tracios. La tragedia de Así habló Zaratustra finca en que el propio Nietzsche, que no era ateo, convirtióse en Dios por haber muerto su Dios. Tenía una naturaleza demasiado positiva para soportar la neurosis atea propia de los habitantes de las grandes ciudades. Aquel a quien se le muere Dios será víctima de la inflación. Dios es, en rigor, la posición anímica efectivamente más fuerte, muy en el sentido del pasaje de San Pablo. Su Dios es el vientre. Filipenses 13:19. El factor resueltamente más poderoso y por tanto decisivo de una psique individual. A la fuerza obtiene la fe o el miedo, la sumisión o la lealtad que un Dios exigiría del hombre. Lo predominante e inevitable es, en este sentido, Dios, y es lo absoluto. Si frente a este hecho natural, la decisión ética de la libertad humana no logra establecer una posición igualmente invencible. En cuanto esta posición prueba su completa eficacia, se hace, por cierto, acreedora a que se le dé el predicado de Dios, y en efecto, el nombre de un Dios espiritual, dado que esta posición anímica ha procedido de la libre decisión ética, es decir, de la intención. A la libertad humana queda librado resolver si Dios es un espíritu o un fenómeno de la naturaleza, como la manía del morfinista, con lo cual establécese también si Dios ha de significar un poder benéfico o destructor. Por indudables y claramente comprensibles que sean tales sucesos o decisiones anímicas, igualmente nos llevan a la errónea y no psicológica conclusión de que, por así decirlo, queda librado al criterio del hombre el engendrar o no a su Dios. Lejos de ello, cada cual hállase con una disposición anímica que limita su libertad en alto grado y que inclusive la torna casi ilusoria. La libertad de la voluntad no solo constituye un serio problema desde el punto de vista filosófico, sino también desde el práctico, pues rara vez se encuentran personas que no estén amplia y aún preponderantemente dominadas por sus inclinaciones, hábitos, impulsos, prejuicios, resentimientos y toda clase de complejos. La suma de estos hechos naturales funciona exactamente a la manera de un Olimpo poblado de dioses que reclaman ser propiciados, servidos, temidos y venerados, no solo por el propietario particular de esa compañía de dioses, sino también por quienes les rodean. Falta de libertad y posesión son sinónimos. Por eso, siempre hay algo en el alma que se apodera y limita o suprime la libertad moral. Para disimular por un lado esa verdadera pero desagradable realidad y por el otro animarse a gozar la libertad, la gente se ha acostumbrado a usar el modismo, en el fondo apotrópico, que reza:
Tengo la inclinación o el hábito o el resentimiento. En lugar de hacer constar, según corresponde a la verdad, tal inclinación o tal costumbre o tal resentimiento me tienen a mí. Este último modo de expresarnos también nos costaría la ilusión de la libertad, pero es de preguntar si, a fin de cuentas, en un sentido más elevado, ¿no sería ello mejor que ofuscarse inclusive con el lenguaje? De hecho, y en verdad, no gozamos ninguna libertad sin dueño, sino que de continuo nos hallamos amenazados por ciertos factores anímicos capaces de incautarse de nosotros bajo la forma de hechos naturales. La amplia renuncia a ciertas proyecciones metafísicas entréganos poco menos que desamparados a tales hechos, por cuanto enseguida nos identificamos con todo impulso, en lugar de darle el nombre de otro, con lo cual lo mantendríamos alejado, aunque no fuese más que el largo de un brazo, y no podría adueñarse acto seguido de la ciudadela del yo. Los dominios y los poderes existen siempre. No nos es dable producirlos, ni falta hace que lo hagamos. Solo es de nuestra incumbencia la elección del amo, al que deseamos servir, para así protegernos contra el dominio de los otros, a los cuales no hemos elegido. Dios no es producido, sino elegido. Nuestra elección designa y define a Dios, pero nuestra elección es obra humana, y por ello la definición que la acompaña es finita e imperfecta. Tampoco la idea de la perfección pone perfección alguna. La definición es una imagen que no eleva a la esfera de la comprensibilidad a la realidad desconocida indicada por la imagen. De otro modo, sería lícito decir que se ha creado a un Dios. El amo que hemos escogido no es idéntico a la imagen de él esbozada por nosotros en el tiempo y en el espacio. Al igual que siempre, actúa dentro de las profundidades anímicas como una magnitud no cognoscible. En realidad, ni conocemos cuál es la índole de un pensamiento sencillo, y mucho menos los principios y últimos de lo psíquico en general. Tampoco podemos disponer, en manera alguna, de la vida íntima del alma, pero como tal vida hállase sustraída a nuestro albedrío y a nuestras intenciones y se yergue libremente ante nosotros, puede darse el caso de que lo vivo elegido y designado por la definición, también contra nuestra voluntad, desborde el marco de la imagen hecho por manos humanas. Entonces, tal vez cabría decir con Nietzsche, Dios ha muerto. No obstante, más acertado sería afirmar, abandonó la imagen que habíamos hecho de él. ¿Y dónde volveremos a encontrarle? El interregno está erizado de peligros, pues los hechos naturales impondrán sus derechos bajo la forma de diversos ismos. De ello no surge sino el anarquismo y la destrucción, porque a causa de la inflación, la ibris humana elige al yo, en su más ridícula mezquinidad, para que enseñoree sobre el universo. Tal es el caso de Nietzsche, síntoma incomprendido de toda una época. El yo humano individual es demasiado pequeño y su cerebro en exceso débil para asimilarse todas las proyecciones retiradas del mundo. Es a consecuencia de ello que el yo y el cerebro estallan en pedazos, lo que el psiquiatra denomina esquizofrenia. Cuando Nietzsche dijo Dios ha muerto, enunció una verdad válida para la mayor parte de Europa. Los pueblos sufrieron su influencia, no porque verificaran tal hecho, sino porque constituyó la reafirmación de un hecho psicológico generalmente extendido. Las derivaciones no tardaron en hacerse notar. El oscurecimiento y la confusión por los ismos y la catástrofe. Nadie supo extraer una conclusión del anuncio nietzscheano. ¿No guarda un parecido con aquella antigua frase, Pan, el grande, ha muerto?, que señaló el final de las divinidades de la naturaleza? La Iglesia comprende la vida de Cristo, de un lado como un misterio histórico y de otro como un misterio eternamente existente. Esto se hace en especial notorio en la doctrina del sacrificio de la misa. Desde un punto de vista psicológico, cabría interpretar así esta concepción. Dios vivió una vida concreta, personal y única, que en todos sus rasgos esenciales tenía a la vez carácter de arquetipo,
Este carácter reconócese por las múltiples relaciones entre los detalles biográficos y motivos místicos de amplia difusión. Tales relaciones innegables explican por qué la investigación de la vida de Cristo choca con tantas dificultades en su empeño de extraer de los relatos de los evangelios una vida individual despojada del mito. En los propios evangelios, los relatos de hechos, la leyenda y el mito hállanse entrelazados en un todo que precisamente constituye el sentido de los evangelios. Este carácter de totalidad se pierde tan pronto se intenta separar con el escalpelo crítico lo individual y lo arquetípico. La vida de Cristo no es ninguna excepción, pues no pocas grandes figuras históricas han realizado de modo más o menos patente el arquetipo de la vida heroica con sus peripecias características. Pero, inconscientemente, también el hombre común vive formas arquetípicas que, solo a causa del general desconocimiento psicológico, no se hacen más visibles. Inclusive, los fugaces fenómenos oníricos transparentan a menudo una formación claramente arquetípica. En rigor, todos los sucesos psíquicos fúndense en el arquetipo y hállanse entretejidos con él de tal suerte que, en cualquier caso, requiérense un notable esfuerzo crítico para deslindar con seguridad el tipo y lo que se da una sola vez. De ello resulta que, en definitiva, toda vida individual es al propio tiempo la vida del eón de la especie. Lo individual es en todos casos histórico, por hallarse rigurosamente vinculado con el tiempo. En cambio, la relación entre tipo y tiempo es diferente. Pues bien, siendo la vida de Cristo en alto grado arquetípica, en igual medida representa la vida del arquetipo. Pero como el último constituye el supuesto inconsciente de toda vida humana, su vida evidente revela también la vida fundamental, secreta e inconsciente de todo individuo. O sea, que lo que acontece en la vida de Cristo se da siempre y por todas partes, lo cual equivale a decir que toda la vida de esta índole hállase preformada en el arquetipo cristiano y de continuo vuelve a expresarse en él, o se expresa de una vez. Así, en ese arquetipo también anticípase de un modo perfecto la cuestión de la muerte de Dios que aquí nos ocupa. Cristo mismo es el tipo de Dios que muere y se transfigura. La situación psicológica de que partimos corresponde a las palabras: ¿por qué buscáis al vivo entre los muertos? No está aquí. Mas, ¿dónde volveremos a encontrar al resucitado? No espero que ningún cristiano creyente siga el curso de esas ideas, las que tal vez le parezcan absurdas. No están dirigidas tampoco a los felices poseedores de la fe, sino a muchas personas para las cuales se ha apagado la luz, se ha hundido el misterio y Dios ha muerto. Para la mayoría de ellas no hay retorno posible, y tampoco se sabe a ciencia cierta si en realidad sería el retorno lo mejor. A objeto de comprender las cosas religiosas, no hay en el presente otro camino que el psicológico. De allí me empeño en refundir formas del pensar históricamente petrificadas y en transformarlas en conceptos de experiencia inmediata. Es, por cierto, difícil empresa reencontrar el puente que reúna la concepción del dogma con la inmediata experiencia de los arquetipos psicológicos, mas el estudio de los símbolos naturales del inconsciente facilita los materiales necesarios. La muerte de Dios o su desaparición en modo alguno constituye un símbolo exclusivamente cristiano. La búsqueda que sigue a su muerte repítese aún en el presente cuando muere un Dalai Lama, así como en la antigüedad todos los años se celebraba la búsqueda de Coré. Esta amplia difusión se pronuncia en favor de la existencia general de este proceso típico del alma. Se ha perdido el valor sumo que da vida y sentido. Este proceso constituye una experiencia típica, una experiencia que se repite a menudo, de ahí que se halle expresada también en un punto central del misterio cristiano. Esa muerte o pérdida tiene que repetirse de continuo. Cristo muere y nace siempre, pues, comparada con nuestro sentimiento de ligación con el tiempo, la vida psíquica del arquetipo es intemporal.
Escapa a mi conocimiento el precisar las leyes que determinan la eficaz manifestación ya de este aspecto, este aspecto del arquetipo, ya de aquel otro. Tan solo sé, y con ello implico el saber de innumerables personas, que actualmente se da una época de muerte y desaparición de Dios. Dice el mito que no se le encontró allí donde se había depositado su cuerpo. El cuerpo corresponde a la forma exterior, visible, de la versión conocida hasta ahora, pero pasajera, del valor sumo. Pues bien, el mito agrega, además, que el valor resucita, pues bien, el mito agrega, además, que el valor resucita de modo milagroso, pero que ha cambiado. Esto parece un milagro, pues toda vez que un valor desaparece, semeja definitivamente perdido. Por eso, su vuelta es un hecho por completo inesperado. El descenso a los infiernos que se efectúa durante los 3 días de la muerte describe el hundimiento del valor desaparecido del inconsciente, donde, con la victoria sobre el poder de las tinieblas, establece un nuevo orden y de donde vuelve a emerger hasta elevarse a las alturas del cielo, o sea, a la claridad suma de la conciencia. La escasez de personas que ven al resucitado prueba que no son pocas las dificultades con que se tropieza cuando se aspira a reencontrar y reconocer el valor transformado. Utilizando un sueño a manera de ejemplificación, en lo dicho hasta aquí, he mostrado cómo lo inconsciente produce un símbolo natural, al que técnicamente denominé mandala, y cuyo significado funcional es el de una reconciliación de los contrastes, la mediación. Tales ideas especulativas, signos de un arquetipo naciente, se remontan, y con ello es significativo, aproximadamente a la época de la Reforma, cuando se trataba de formular mediante figuras físico-simbólicas de sentido ambiguo la naturaleza del Dios terrestre, a saber, la piedra filosofal. En el comentario del Tractatus Aureus leemos, por ejemplo, esto a lo cual hay que hacer volver los elementos es aquel círculo pequeño que tiene su lugar céntrico en esta figura cuadrada. Constituye para ellos el mediador que restablece la paz entre los enemigos, o sea, los elementos, para que en unión provechosa se quieran mutuamente, o para mejor decir, él solo lleva a cabo la cuadratura del círculo, hasta ahora buscada por muchos, mas encontrada por pocos. Acerca de este mediador, que es la piedra filosofal milagrosa, dice el epílogo de Ortelius, pues así como el bien sobrenatural y eterno, el mediador y salvador nuestro, Cristo Jesús, que nos libra de la muerte eterna, el diablo y todo mal, participa de 2 naturalezas, es decir, la divina y la humana. Así también, este salvador terrestre consiste en 2 partes, la celestial y la terrestre, con las cuales nos restituye la salud y nos libra de las enfermedades celestiales y terrestres, espirituales y corporales, visibles e invisibles. Trátase aquí de un Salvador que no proviene del cielo, sino de las profundidades de la tierra, es decir, de aquello que está por debajo de la conciencia. Estos filósofos supieron que allí había un espíritu encerrado en el recipiente de la materia, una paloma blanca, comparable al nous divino, en el cráter de Hermes, del cual se dice, sumérgete, si puedes, en este cráter, y conoce para qué finalidad se te ha creado, y creyendo en que ascenderás hacia él, que mandó a la tierra el cráter. A este nous o espíritu se le denominó Mercurio, y a ese arcano refiérese también la sentencia de los alquimistas. Se halla en Mercurio aquello que buscan los sabios, una muy vieja noticia que Sósimo atribuyó al Ostanes legendario. Reza así: vete a los torrentes del Nilo y allí encontrarás una piedra que tiene un espíritu, neuma. De una observación del texto que sirve de comentario, despréndese que se refiere al mercurio. Este espíritu que procede de Dios es también causa del verdor muy elogiado por los alquimistas, el verdor o vigor bendecido. De ello dice Milius: Dios inspiró a las cosas creadas la germinación,
es decir, el verdor, vigor. Leemos en el himno acerca del Espíritu Santo de Hildegard de Bingen, que comienza con las palabras: de ti, el Santo Espíritu, fluyen las nubes, vuela el éter, tienen las piedras el agua, extraen las aguas los arroyuelos y suda la tierra el verdor. Esta agua del Espíritu Santo, a partir de los tiempos más viejos, desempeña en la alquimia un papel importante como hidrortellón o aqua permanens, constituyendo un símbolo del espíritu aproximado a la materia, que según la concepción de Heráclito se había convertido en agua. El paralelo cristiano lo constituía naturalmente la sangre de Cristo, y por eso el agua de los filósofos fue llamada también sangre espiritual.